que las partes deben promover en esa audiencia, entonces el juez podrá delimitar con claridad los límites de la litis. Noten ustedes que la actividad probatoria primaria del accionante es con el libelo, porque debe, como vimos cuando se examinaron los requisitos de admisibilidad y los requisitos del libelo, debe acompañar los medios digamos, los instrumentos fundamentales de su acción. Y lo mismo debe hacer la parte en la audiencia, la otra parte en la audiencia de juicio, mejor dicho, en la primera audiencia oral. Debe consignar todos los elementos de prueba que estén. Pero es que ambas partes, además, ahí deben decir cuáles son los medios de prueba que luego en lapso probatorio común a ambas van a evacuar para que el juez pueda resolver el mérito. ¿Ok? Es decir, en esta primera audiencia no solo se oye al demandado, sino que ambas partes deben promover los medios de prueba que sustenten sus afirmaciones, como dice el artículo 57. ¿Ok? Como nosotros vimos, cuando hablábamos de los elementos generales, el juez de la causa puede llamar al juicio a personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular de control y ejecución de políticas y servicios públicos. Siempre que obviamente esa actividad esté relacionada con el objeto del proceso. Así lo dice el 58. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que llegada a la audiencia, el juez podrá decir, un minuto, esto es un problema no de una demanda de contenido patrimonial, sino esto además está relacionado con servicios públicos o con los intereses de un consejo comunal y puede pedir notificar a las partes, incluso de oficio, para que ellos puedan participar en la audiencia. Es decir, el juez puede, en mi criterio, suspender la audiencia, ordenar la notificación y reanudarla con esas partes presentes. O bien podría, antes de la audiencia preliminar, al leer y examinar el libelo, decir, miren señores, hay que notificar a la asociación a los defensores del transporte público. ¿Ok? O a los usuarios, a las asociaciones de usuarios de radio y televisión, porque es un problema de un acto de Conatel. Entonces, esto es lo que termina de darle el carácter de tutela del interés colectivo al procedimiento, esta potestad que tiene el juez. ¿Ok? Esos vehículos o manifestaciones, entes, consejos, personas, individuos o incluso sociedades de derecho privado deben ser citados cumpliendo los mismos requisitos del artículo 37 que ya vimos de la ley, y en ese caso puede perfectamente recurrirse, como también señalamos, con las dificultades que ello entraña, a la citación por medios electrónicos. Hasta que no esté fijada la citación o notificación de estos entes o manifestaciones de planificación y control de políticas y servicios públicos, no puede llevarse a cabo la audiencia, pero en mi criterio, como digo, yo creo que el juez la puede parar, notificar y reanudarla con presencia de estos actores procesales, por poner algún calificativo. Y noten que, como también lo vimos al inicio, aquí se recalca o se remacha en el artículo 58 que estas personas, vehículos, manifestaciones relacionadas al interés colectivo o al interés público que hay en el proceso no requieren representación ni asistencia de abogados, ¿ok? Pero el propio juez tendrá que facilitar que ellos estén bien informados del objeto de la demanda. O sea que es posible que el juez, antes de la audiencia, pueda convocar a un acto
entre las partes o dentro de mejor dicho, con estos individuos y con esta persona, o como punto previo de la audiencia, darles esta información. Ahora, si no son vehículos del poder popular o representación de intereses colectivos, las personas, digamos, por cierto, si lo son, pueden ellos designar a alguien que los represente. O sea, por ejemplo, estando en el acto, un consejo comunal puede decir, bueno, mire, yo ya estoy enterado de todo, pero yo no voy a actuar aquí solo, yo me hago representar por el abogado de la parte accionante. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen ustedes que pasa si alguna de las partes no asiste, no atiende la audiencia preliminar? A ver, ¿a quién se le ocurre? Se considera confeso. Ajá. ¿Quién más? Bueno, Miren, sí. yo, o sea, en parte no causa tanto tremor como en caso civil, sino que se seguirá con el juicio y puede volver a pedir el momento para comparecer. Bueno, más o menos. Fíjense, aquí no hay confesión ficta, precisamente por el interés público que tiene la jurisdicción contencioso administrativa. Aquí lo que ocurre, si tú no vas a la audiencia preliminar y tú eres el demandante, bueno, se entenderá que tú has perdido interés en ese proceso y en consecuencia ese procedimiento queda desistido y como decía Alexandra, que es una gran diferencia con el juicio ordinario, tú no tienes que esperar ningún plazo, sino que puedes interponer la acción otra vez de inmediato. Pero ese procedimiento está desistido. Ahora, si el que no va es el demandado, ojo, ahí no hay confesión ficta de nada. Simplemente no expone argumentos en ese acto y la causa sigue su curso. Y aquí viene algo muy importante, y es que el acto de defensa en la audiencia preliminar, en la cual, por cierto, el demandante también tiene derecho a exponer, no es el acto formal de contestación de la demanda. Como les digo, es una audiencia para determinar si se cita o no, si se necesita o no, probablemente citar a alguien más, si hay que corregir vicios, ver cuáles son las pruebas que van a promover las partes, determinar de alguna forma en líneas generales los límites de la controversia, pero la contestación formal de la demanda está regulada por el artículo 61 de la ley y no es en esa audiencia preliminar. ¿Quién lee el 61? Artículo 61. La contestación deberá realizarse por escrito dentro de los 10 días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia preliminar y deberán presentarse los documentos probatorios. Para las actuaciones posteriores se dejará transcurrir íntegramente el lapso previsto en este artículo. Exactamente. Entonces, de nuevo, esta audiencia, por ser preliminar, lo que busca es cumplir con los objetivos que señalé antes. Y fíjense que no hay ningún desequilibrio entre las partes, porque la actividad probatoria que hace el demandante en el libelo la hace el demandado o el accionado en su contestación, más allá de la intervención de ellos en la audiencia preliminar, en la cual, de manera anticipada, respecto del demandado, debe promover pruebas. Lo cual no deja de ser curioso, porque en una audiencia preliminar tú vas a promover unas pruebas sobre unos argumentos de fondo que tú no has expuesto, sino que lo vas a poner dentro de los 10 días siguientes. Este es el tipo de cosas que se le critica a este procedimiento. Ojo, la actividad probatoria anticipada es perfectamente posible. Bueno, de hecho, como ustedes saben, hay una figura al respecto en materia civil que se llama, ¿cómo se llama la figura del proceso civil que nos permite adelantar la actividad probatoria, incluso antes del juicio?
Ustedes no son abogados, pues. Yo toqué la puerta como cliente, soy abogado, ustedes son mis abogados. Yo le digo, bueno, ¿y cómo hago yo para evacuar una prueba antes de demandar? Porque si mientras que hago la demanda me la admiten y todo esto, todo cambia. ¿Hay algo que se puede hacer? La prueba anticipada. Claro, pero ¿cómo se llama esa figura? Es un procedimiento ad hoc. Bueno, están raspados, pues, en materia procesal civil. Se llama retardo prejudicial, que es una demanda que tiene únicamente por objeto que el demandado convenga en la evacuación de la prueba y si no, el juez que igual la ordene. Bueno, ese mismo principio es el que está rigiendo aquí. Tú tienes que promover pruebas en la audiencia, no evacuarlas, pero además las fundamentales las tienes que acompañar con la contestación si eres el demandado o en la demanda si eres el actor. Ahora, una vez que ocurre eso, ¿cuál es el lapso probatorio? Artículo 62. ¿Quién me apoya leyendo? Yo lo puedo leer, profe. Artículo 62. Dentro de los 5 días de despacho siguientes al vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior, las partes presentarán sus escritos de prueba. Dentro de los 3 días siguientes a la presentación de los escritos de prueba, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que se aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. Vencido el lapso anterior. Ya, párate ahí. Es decir, termina el plazo de 10 días para contestar la demanda. Bueno, haya contestado o no el demandado, o haya asistido o no el demandado a la audiencia, se abre el lapso probatorio. No así el demandante, pues si el demandante no fue a la audiencia, se entiende desistido. O sea que el demandado, así no vaya a la audiencia, puede contestar. Y así no conteste, puede probar. Y ese lapso probatorio comienza al fenecer los 10 días para dar contestación a la demanda. Es decir, el día 11º, después de haber concluido la audiencia preliminar, es el primer día del lapso de evacuación de pruebas. Pero noten algo, aquí hay un mandato expreso de que los documentos fundamentales de la contestación de la demanda se tienen que promover con la contestación. O sea que si tú no promueves esas pruebas allí, es muy probable que cuando tú vayas a probar en el lapso probatorio, esas pruebas no resulten suficientes o puedan ser impertinentes o la otra parte se pueda oponer a ellas. ¿Ok? Entonces, las partes que ya han anunciado cuáles van a ser los medios de prueba que vamos a usar en el proceso, en la audiencia preliminar, aquí en este lapso de 5 días van a presentar sus escritos de pruebas concretos, porque en la audiencia preliminar lo que tienen que decir cuáles son los medios. Miren, ciudadano juez, para que lo sepa, yo en este juicio voy a promover testigos, voy a promover pruebas de informe, voy a promover experticia, voy a promover pruebas libres. ¿Ok? Porque tengo que probar una serie de hechos, entre ellos tal, tal y tal. Pero como esa audiencia es oral, bueno, esos hechos son los que tú vas a explanar en la contestación de la demanda. Mi recomendación es que en la audiencia preliminar promuevan todos los medios probatorios posibles, porque si después, en el momento en que según el 62 deban consignar el escrito de pruebas, esto es, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de la contestación, ustedes dejan de promover alguna, no pasa nada. Pero si ustedes promueven una prueba que no anunciaron en la audiencia preliminar, es probable que la otra parte o el propio juez diga, aquí hay un vicio en la promoción de la prueba. Ok, pasaron los 5 días y entonces seguimos leyendo.
Vencido el lapso anterior, dentro de los 3 días de despacho siguientes, el juez o jueza admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de 10 días de despacho prorrogables a instancia de parte por 10 días. Cuando Claro, la... ya va, párate ahí. Lo que pasa es que volviste sobre el párrafo 3 y yo lo que quería era que volvieras a leer el párrafo 2. Según el párrafo 2, vencidos los 5 días para presentar el escrito, entonces las partes pueden oponerse a las pruebas alegando su ilegalidad o impertinencia. Y una vez que vencen esos 3 días de oposición, que es equivalente al lapso de oposición en el proceso civil ordinario, entonces el juez tendrá 3 días más para analizar las pruebas y admitirá aquellas que son admisibles, que no son ilegales, que no son impertinentes o que no son inútiles. En este artículo, el término inconducencia equivale a inutilidad. Inconducente es que no conduce a nada. Entonces, si yo estoy demandando la nulidad de un acto de la SUNDE, es inconducente, por ejemplo, que yo promueva, no sé, el documento de propiedad del vehículo de mi contraparte. Eso no tiene nada que ver. Entonces, ese es el tema de la inconducencia. Ojo que el juez también puede, de oficio, decir, aunque no hubiera oposición, esta prueba no la admito. Es decir, el juez como tutor del proceso no está limitado solo a inadmitir aquellas pruebas que fueron objeto de oposición por la parte interesada, sino que puede el juez decir, independientemente de que el no promovente no se haya opuesto, esta prueba no la admito y no se evacua. Bueno, ya veremos que la parte interesada puede, porque eso puede afectar su derecho a la defensa, recurrir del tema de la admisibilidad de las pruebas. En todo caso, esa evacuación de las pruebas, si son requeridas actuaciones para evacuarla, porque puede que sea un instrumento, y si es un instrumento, no requiere un hecho ulterior para requerir ser evacuada. Los instrumentos se evacuan con su promoción. O que pueda ser una confesión espontánea de la parte que está incluida en el libelo o en un acto del proceso. Entonces, ahí no se requiere ningún acto ulterior y no hay evacuación. Pero si alguna de las pruebas requiere actos ulteriores de evacuación, el juez dará 10 días de despacho que se pueden prorrogar hasta por 10 más para que sean evacuadas esas pruebas. Y si ninguna de las partes promueva una prueba que requiere evacuación, se suprime ese plazo de 10 días más 10 y se va directamente a la siguiente etapa del proceso. ¿Ok? Ahora bien, yo les quiero recordar que el juez en este proceso tiene una amplísima actividad probatoria y que el juez, de acuerdo a lo que veíamos cuando hablábamos del auto para mejor proveer, a diferencia de lo que ocurre en el proceso civil, puede en cualquier grado y estado de la causa decirle a cualquiera de las partes, mira, ven acá y me contestas este cuestionario. O yo como juez ordeno notificar u oficiar a tal dependencia pública para que me informe sobre esto. Eso no es muy común que se haga justo al terminar el lapso probatorio. ¿Por qué? Porque el juez todavía no ha entrado en el examen de fondo de la causa. La vista de la causa, que se llamaba antes, ocurre entre las pruebas y los informes. Entonces, una vez que el juez analiza las pruebas que las partes promovieron y evacuaron y que el juez oye los informes, es cuando normalmente el juez dice, espérense, yo para sentenciar necesito aclarar este hecho. Y toma iniciativa probatoria. Pero les insisto, no hay lugar al lapso probatorio
en cuanto a la fase de evacuación si el juez determina que las partes que fueron promovidas y evacuadas y admitidas no requieren de ejecución. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ninguna por mi parte hasta ahora, profe. Gracias. Ok. Termina el lapso de evacuación de pruebas. ¿Y qué ocurre entonces? De acuerdo al 63, se dispara la segunda audiencia del proceso, que es la que se llama la audiencia conclusiva. Recuérdense ustedes que las audiencias no necesariamente concluyen en el mismo día y en el mismo acto. Puede que por la complejidad de la audiencia el juez pueda dividirla o fraccionarla. Claro, dentro de un elemento de racionalidad temporal dentro del proceso. No es que va a ser 25 audiencias orales o la va a dividir en 25 veces y cada una 2, 3 semanas porque va contra la celeridad. Pero imagínense ustedes una audiencia donde hay una pluralidad de partes. Es probable que el juez diga, paramos la audiencia aquí y seguimos el día tal. Eso opera tanto para la audiencia preliminar, pero también y sobre todo para la más extensa, que es la conclusiva. ¿Por qué? Porque es donde las partes van a vincular su actividad probatoria con sus alegatos y van a decirle al juez cuáles son sus conclusiones. Entonces, de acuerdo al 63, cuando termina el plazo probatorio, sea que haya habido plazo de ejecución o no, entonces el juez tiene que decirle a las partes que dentro de los 5 días concurran al tribunal para la celebración de la audiencia conclusiva. Fíjense ustedes que los 5 días no son para que ocurra la audiencia, sino que dentro de los 5 días siguientes, el juez fijará la oportunidad en que se va a resolver. Y si es un tribunal colegiado, no solo se fijará la oportunidad de la audiencia conclusiva, sino que una vez que los jueces han oído a las partes, han ido a la audiencia preliminar, han visto el libelo, han visto la contestación, han visto las pruebas, dirán, fulano de tal va a ser el ponente. O sea, el ponente no se designa al inicio del procedimiento en primera instancia, sino se designa justo antes de la audiencia conclusiva. Y la razón por la cual se fija un plazo de 5 días después de concluir la actividad probatoria es porque justamente esa actividad probatoria es la que le va a decir a los jueces cuán compleja puede ser la audiencia conclusiva. Y el juez puede decir, mira, yo creo que por la naturaleza de este proceso, por la cantidad de pruebas, por el tipo de alegato y por la cantidad de partes, esto va a ser una audiencia conclusiva muy, muy rápida, o va a ser muy, muy compleja. Y entonces probablemente podrá decir, bueno, yo fijo la audiencia para mañana, porque no hay límite temporal, la podrá fijar cuando quiera. El 63 no establece límite. O podrá decir, fijo la audiencia conclusiva para dentro de un mes. De nuevo aquí, el juez tiene que atender a los principios generales del proceso, dentro de los cuales está el criterio de celeridad, de eficacia y el criterio de la tutela judicial efectiva, que está imbricado al concepto de oportunidad. ¿Ok? Entonces, ya se les dice a las partes qué día es la audiencia conclusiva y se les dice quién va a ser el ponente si es un tribunal colegiado. ¿Qué ocurre luego? Bueno, las partes oralmente. Por eso es que yo les digo, no les teman a los exámenes orales. En la jurisdicción contencioso administrativo, en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción constitucional, la oralidad está cada vez más presente. Lo mismo en el procedimiento civil, que hay un procedimiento incluso oral y breve. Entonces, es muy importante la capacidad de síntesis y de convencimiento que ustedes tengan un acto oral, en donde, por cierto, el juez no te va a decir, dale, habla lo que tú quieras. El juez, dependiendo, entre otras cosas, de su ánimo, le dirá a cada parte cuánto tiene. Claro, tiene que ser equivalente, no es que a una le va a dar 2 minutos y a la otra media hora, ¿no?
Pero yo he visto audiencias, yo he estado en audiencias donde el juez dice, cada parte tiene 5 minutos. Yo no sé si el señor tenía dolor de barriga, estaba enratonado, no lo sé, o tenía 10 audiencias ese día. Pero me ha pasado. Como me ha pasado algo todavía más complejo. Y es que el juez dice, bueno, aquí hay 5 accionantes. Tienen 20 minutos para hablar entre todos. Entonces te tienes que poner de acuerdo entre los 5 de quién es el que habla. Y empieza la feria de vanidad de los abogados, de quién es el que mejor expone, quién se lo olvidó. Hay veces que dicen, bueno, vale, cada uno hable 3 minutos. Y resulta que es un desastre porque hay una incoordinación o hay un incordio entre los alegatos y el análisis de prueba. Entonces, mi recomendación es que cuando vayan a ir a una audiencia conclusiva, estén preparados para que le den poco tiempo o para que les den mucho tiempo y estén preparados para determinar cómo van a comportarse ustedes si es un litis consorcio y hay que hablar todos en un mismo, o todos tienen que hablar en un mismo periodo de tiempo. ¿Ok? Fíjense que la misma norma dice que las partes pueden consignar sus argumentos por escrito. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Que tú llevas tu escrito de conclusiones y lo que haces es un resumen a título de ficha, porque tú puedes consultar datos, no es como otro tipo de actos en donde no te permiten leer nada. No, aquí tú puedes tener una ficha resumen, haces tu exposición oral y consignas en el mismo acto de la audiencia tu escrito de informes o de conclusiones. ¿Ok? Finalmente, este acto es un acto típico del contradictorio. Y así como les dije que el juez no puede darle a una parte poquito tiempo y a la otra mucho. Por cierto, yo soy de los que creo que si a una parte le dan muy poco tiempo, o si el juez dice que hay 50 partes, tienen 10 minutos y vean ustedes cómo se reparten, ahí hay un vicio de proceso. Ahí se está incurriendo en una agresión al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. De manera que si les pasa, tengan eso en cuenta. Y opónganse en ese mismo acto. Y díganle al juez, no, es que así no me puedo defender. Bien, lo cierto es que es contradictorio. ¿Por qué? Bueno, porque el juez tiene que decir cuánto tiempo va a hablar cada parte y siempre empieza el exponente, que es el demandante, luego le replica el demandado y después viene una contrarréplica de ambos a los argumentos que se han expuesto en la segunda intervención. Es decir, hay réplica y contrarréplica. ¿Ok? Después de ahí, ya la actividad probatoria la puede ejecutar es el juez y la carga argumental también. Ya ahí, bueno, tú puedes meter el escrito que te dé la gana, pero el juez no lo apreciará formalmente en la sentencia. Que lo lea y que le lleve algún elemento de convicción es otra cosa, pero formalmente no lo puede apreciar porque estaría fuera de plazo, sería extemporáneo el argumento para la prueba. Pues cuando concluye esa audiencia, valga la redundancia, de conclusiones, entonces comienza a contarse el plazo de 30 días consecutivos que, de acuerdo al 64 de la ley, el juez tiene disponible para pronunciarse, es decir, para resolver el mérito de la causa. Si no lo hace, el juez puede justificadamente diferir ese plazo hasta por 30 días más, cosa que hoy en día se despacha con una frase sacramental como el volumen de trabajo en el tribunal o el número de días sin despacho o que ha habido inventario o cualquier otra cosa, y bueno, te difieren 30 días más. Pero lo lógico es que el juez decida en los primeros 30 días consecutivos. ¿Ok? Y por ser consecutivos, si el lapso fenece en un día de semana o en un día no hábil y se dicta
en el primer día de despacho siguiente, la sentencia se dictó fuera de plazo. Es decir, no es que, ay, el plazo terminó el 1 de mayo. Bueno, la dictó en el día 2 de mayo y ese fue el día 30. No, porque eran consecutivos. Está fuera de plazo. ¿Y cuál es la consecuencia cuando se dicta la sentencia fuera de los 30 días iniciales o de su prórroga, si fuera el caso? Bueno, que si se publica la sentencia fuera del plazo, hay que notificar a las partes, porque si no, no puede iniciar el lapso para recurrir, que cuando veamos la sección correspondiente a la segunda instancia, vamos a ver que es un plazo de 3 días para interponer la apelación una vez que es consignada la decisión y que ambas partes están notificadas si la sentencia se dictó fuera de plazo. Si la sentencia se dictó dentro del plazo original o de la prórroga, si fue esta decretada, entonces no hay que notificar a las partes, sino que dictada la sentencia, así no hay que dejar concluir el plazo completo de inicial o de prórroga. Dictada la sentencia, comienza el lapso para apelar. Así que mucho cuidado, porque el lapso es bastante breve. O sea, el juez te puede decidir en el día 3 de los 30 o te puede decidir en el día 1 de la prórroga. Y no hay que dejar fenecer ese lapso para interponer o que comience a correr el lapso para interponer la apelación, porque las partes están a derecho. ¿Ok? Bueno, luego hay, dicho esto, estas generalidades del proceso en primera instancia, pero aplicables específicamente al procedimiento de demandas de contenido patrimonial, y les insisto, lo que hemos visto antes de la clase de hoy eran elementos comunes a todos los procedimientos. Ahorita hemos visto los elementos propios de las demandas de contenido patrimonial. O sea, todo lo que hemos dado en la clase de hoy es referido a esas demandas. ¿Ok? Ahora, en primera instancia hay un segundo tipo de proceso que no es el de las demandas de contenido patrimonial, sino que es el llamado procedimiento breve, el cual tiene aplicabilidad únicamente cuando se dan los supuestos que están en el artículo 65 y partiendo del supuesto de que no hay una pretensión patrimonial, porque si no se aplica todo lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Ok? Entonces, la clase que viene, vamos a ver el procedimiento breve en primera instancia para demandas que no son de contenido patrimonial y que se van a dar única y exclusivamente en el caso de los supuestos a que se refiere el 65, que es precisamente el contencioso administrativo de las vías de hecho, de la prestación de servicios públicos y el recurso por carencia o abstención. ¿Estamos claros? Estamos claros, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces, bueno, nada, la clase que viene seguimos adelante y como les dije, espero ya quizás durante el fin de semana publicarles las calificaciones. Ok, es que no quiero darle las calificaciones a unos sí, a unos no, eso me parece muy odioso. Chévere, profe, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi Dani. Entonces espero que cuelgues esto para hacer lo mismo. Yo de ahí lo mando a M7 y pues nada, ahí vamos avanzando hasta el segundo parcial, que ya creo que es pronto, ¿no? Chévere, Sí, profe, lo tenemos el 12. ¿Qué día es? El 12 de febrero. 12. Sí, exacto. Eso quiere decir que nos debe quedar 2 clases. Una clase. Una clase, profe. Ah, okay. Bueno, está bien. Entonces, en esa clase veremos el procedimiento breve que se aplica a vías de hecho, servicios públicos y carencia de obtención. Y empezaremos a ver el procedimiento de segunda instancia. Y luego, probablemente, después del parcial, entraremos a los temas finales, dentro de los cuales está la ejecución del fallo dictado por el juez de lo contencioso administrativo. ¿Estamos? Profe, una Sí. aclaratoria al respecto. Nuestro examen es el 12 de febrero, el segundo parcial, y el final sería la semana siguiente.
Wow, eso sí nos pone a correr. Bueno, vamos a ver. Es probable que entonces, si a mí no me da tiempo, como probablemente ocurra, de dar todos estos puntos en la clase que viene, a lo mejor yo les voy a tener que dejar grabada una clase y mandárselas por YouTube, aunque ustedes no asistan, o sea, una clase asíncrona, para que ustedes tengan ese material y completar la materia completa, pero esa clase yo la montaría después del parcial, es decir, justo después del parcial, porque no les iría para el parcial, les montaría el día 13 o el día 14 la clase que falte con cualquier tipo de punto que no hayamos podido abordar. ¿Ok? Excelente, excelente por mi parte. Muchas gracias. Bueno, chévere. Bueno, nada, si tienen alguna duda, entonces les pido que por el chat me lo comuniquen y ahí estaré pendiente. ¿Ok? Feliz fin de semana, profesor. profe. Igual para ustedes. Saludos. Que le vaya bien en su reunión laboral. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz fin de